Muy bien, ahí comenzó a grabar entonces. Paso a continuación la lista de asistencia. Abuin, Presente. Alcaraz, Presente. Almirón, Almirón Celeste, Álvarez, Álvarez Román, no, Báez Nilda, Báez Nilda, no, Bacanchuk, Presente, profe. Barrios, Presente, profe. Benítez Ram, Presente. Bobadilla, Cabaña, no, Alejandra Cáceres, Chemes, Presente. Da Silva, Presente. De León, Presente. Díaz Nopov, creo que no viene más, Dresch, Presente, profe. Paleiro, Presente, profe. Feltan no, Alberto, Ferreira Juan, Presente, profe. Ferreira María Ángeles, Presente, profe. Flores Rodrigo, reitero, por las dudas. Flores Santiago, no, Gal Marini, Presente, profe. Garay, Presente. Garayo, perdón, no, Garayo Juan, no, García dos Santos, Presente, profe. Gauto, Presente. Jiménez Borges do Amaral, Presente. Jiménez Ana Paula, Presente, profe. Gómez, González Maumarí, Presente, profe. González Fiorella, Presente, profe. Grance Caballero, Presente, profe. Juliano, Presente, profe. Kit, no, Klein, Presente. Mantilla, Presente, profe. Martins, Ramona, Elizabeth, Medina, Presente, profe. Presente. Moreno, Presente. Müller, Presente. Müller Eliana y Müller Milagros, Presente, profe. Neumann, Presente. Oliveira, Presente. Oviedo, Presente. Petersen, Presente, profe. Ramírez, Selena, Riegel, Presente. Rodríguez, Tamara, ¿no? Romero Lloret, Presente, profe. Rulet, Dijo presente en el chat, profe. es de las chicas, exacto, que no anda el micrófono, creo. Ruiz, Presente, profe. Samudio, no, Sánchez, Presente, profe. Santarén, Presente, profe. Zarazúa Ferreira, Yael, Yoles, Presente. Silveira Martins, es la compañera que había dejado
Mensaje. Solís. Presente, profe. Tiburcio. Presente, profe. Toledo. Presente, profe. Paciuta. Presente, profe. Bastique. Presente, profe. Vergara. Verón. Verón Martín, ¿no? Bertagnic. Presente, profe. Winhack. Dejó Dijo en el chat. mensaje, me acuerdo. Wallenberg. Wallenberg no. Almada. Presente, doctor. Galarza. Presente, profe. Bueno, ¿algún alumno, alumna que no haya nombrado? ¿Estamos? Bien. Bueno, gente, vamos a dar inicio a la bolilla 5. ¿Sí? Reitero, ¿se me escucha bien? Porque han dado los presentes respectivo y correlativo. Así que bueno, ¿pudieron leer los artículos 51 a 61 del código? Tarea para la casa, ¿cómo anduvo eso? Se anticipó 2 días, sí, pero bueno, tipo, digamos, un ejercicio de práctica profesional que a veces las audiencias se anticipan. Hagamos de cuenta como que había audiencia sacramental y formal para el jueves a las 18 y pasó para el martes a las 17. Bueno, a ver, alguien que haya leído, que se anime en 2 minutos a sintetizar a qué se refiere esa parte del Código Civil y Comercial. A los derechos personalísimos, profe. Bueno, ¿solo los derechos? ¿O a qué más? Derechos y actos personalísimos. A los actos personalísimos. Bien, bien, bien. ¿Y qué han podido rescatar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Sí? A ver, de los que no suelen participar. Vamos a animarse, vamos a romper. Mañana vamos a vernos en economía cara a cara. ¿Sí? Así que a romper la timidez porque hoy hay un encuentro previo. ¿Sí? No hay abogados o abogadas tímidas. ¿Sí? Cuanto mucho más extrovertido, menos introvertido, pero estamos en una universidad. Vamos a animarse. Profe, la verdad es que yo no tuve tiempo de leer los artículos. Pero terminé la clase y me pongo a leer. Bueno. A ver otro que haya leído. Lo que más yo rescato del código, cosa que no pasaba antes en el código anterior, sería en el código de Vélez, que cómo trabajaron los derechos humanos fueron reglamentados en el código. O sea, le pusieron como que más énfasis desde el lugar, cosa que antes no hacía mención a los derechos humanos ni a la Constitución. Y bueno, desde ahí, al partir, es como que le dio mucho poder a los derechos y actos personalísimos en ese aspecto. Bien, ¿te llamó la atención, digamos, verlo en el texto escrito, digamos? No hay que olvidarse que, más allá de que desde 1 de agosto del 2015 tenemos el nuevo Código Civil y Comercial, ya en tiempos de Código Velezano no es que no existían los derechos personalísimos. Debe quedar en claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Antes, digamos, con una interpretación normativa, ¿sí?, y jerárquica de las normas, los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí?, así como la propia Constitución Nacional, también regulaban muchos derechos personalísimos, en general, que luego se terminaba aplicando a los casos, ¿sí?, civiles. Hoy, digamos, ya lo tenemos en la propia letra contundente, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar y anótenlo que esto no es novedad, sino es novedad del 2015 que en el derecho argentino, digamos, haya una interpretación y aplicación de los derechos personalísimos. ¿Sí? Ustedes estudiaban civil parte general
allá por el año 99, 2000, que era un poco la época en que yo lo hice, y también había una histórica bolilla 4, ¿sí? Referida a los derechos personalísimos. Pero vean qué avanzado que es este nuevo código, que ustedes ya lo encuentran en la propia letra. Una regulación genérica. ¿Sí? Es cierto, ustedes van a ver ahora cuando lo empecemos a desmenuzar uno a uno a cada derecho personalísimo, sea en la faz espiritual o sea en la faz física, ¿sí? Van a advertir, ¿sí? Qué importante es que en la propio Código Civil y Comercial ya sea contenedor de los mismos. Bien, ¿y algún otro que haya hecho el ejercicio y que le llamó la atención alguno de esos artículos? Profe, a mí me llamó la atención el artículo 57 de prácticas prohibidas. Bueno, ¿por qué, Matías? A ver por dónde viene tu interés. ¿Qué te llamó la atención? Por la parte, esto viene por la parte de la clonación humana. Bueno, ven ahí qué interesante y qué de avanzada que es este código. ¿Y qué leíste? ¿Qué dispone el código? Que dice que está prohibida la práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que sea transmitida a su descendencia. Bueno, ¿y qué más? Porque eso es, digamos, la modificación de embriones. ¿Sí? Ajá. Puesto que el embrión, con una interpretación conforme lo estudiamos en la bolilla 6, ¿sí? Es persona. ¿Sí? Desde la concepción estamos hablando de un ser humano, ¿sí? Que aún no ha nacido, que tiene una personalidad condicionada, ¿sí? Al nacimiento con vida, pero no deja de ser persona por nacer. Bien, ¿y qué más te llamó la atención en ese orden de ideas? Que hay, ay, no me acuerdo, estaba leyendo que había un caso que justamente tocó la ley, un caso de clonación Pero lo en que Estados Unidos. a ver, ustedes de a poco, esto es un poco el mismo ejercicio que hicimos en curso de ingreso. Ustedes primero, disculpen voy a hablar como habla la gente coloquialmente en la vereda. Primero, éntrenle al código. ¿Se entiende? Entren a la lectura del código. Primero, así, crudo. Como para, digamos, darse un golpazo en el sentido de decir, bueno, profe, entiendo poco de lo que he leído. Y bueno, entonces ahí viene el ejercicio de decir, bueno, tendremos una clase en donde el profesor nos explicará la bolilla 5 de derecho personalísimo. Después vayan de a poco desmenuzando y entren a la bibliografía, ¿sí? Rivera, Borda, Jan Vías, Santos y Fuentes, jurisprudencia. Pero cuanto menos, la idea era que hubiesen leído algo de código. ¿Qué otro artículo les llamó la atención? Profe, a mí me llamó el artículo 61 que dice de exequias. Exequias. Claro, que había hablado usted sobre el cadáver de Maradona. Que Claro, ¿se pidió acuerdan que qué dijimos? ¿Que Maradona qué había ordenado? quería quedar colgado en una bombonera, algo así? Que lo embalsamen, ¿no? Que lo Claro, malsamarán. Sí, y que sea exhibido por 10 días. Claro. En el Y centro bueno, me de llamó la atención. en el centro del campo. Claro. Muy desagradable hubiese sido, Y... ¿no? ¿Cómo? No, ¿qué les hubiese, a ustedes qué le hubiese resultado? Yo haré la misma, profe. Turbio. ¿Perdón? ¿Qué les hubiese resultado? ¿Repugnante? ¿Emocionante? Sean sinceros. Aunque soy hincha de River, sería turbio. No, injusto porque creo que muchas personas no pudieron velarle a sus familiares y otros que sería como que, ¿por qué él y el resto no? Eso sería... Bueno, hubo una situación de pandemia, Claro, eso chocaría muchísimo. Si llegaba a pasar, eso iba a generar un desorden más allá de la situación que si es de Boca o de River. Creo que ese desorden sería como que perder toda la reglamentación en contra del DNU, algo así.
algo que estaría chocando en contra de los demás, que es superior aún porque es colectivo. Bien. Y Lautaro era que habías dicho, ¿no? Perdón, que te llamó la Sí, atención. bueno, que acá expresa que el sucesor, digamos, no puede hacer otra cosa que el difunto no lo haya pedido, digamos. Bueno, y vean Entonces que como que no me cierra, digamos. Si Maradona quería ir al campo de fútbol, digamos, quedar colgado en el campo, los sucesores le podían hacer una demanda, bueno, pero a digamos. ver, de a poco ¿Cómo es? ustedes van a ir viendo cómo el ejercicio de los derechos, y anoten eso, el ejercicio de los derechos no es absoluto. Por ahí lo están viendo, algo ya con, no sé si con Amanda o con Francisco La Bolilla 4, hablaron algo de abuso del derecho. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces van a ver que más allá de que a veces el cuerpo normativo, el derecho, digamos, con mayúscula, te habilita a que vos puedas ejercitar algún que otro derecho, el ejercicio de esos derechos está limitado. Más allá de que te los otorgue, después cuando vos vas a querer ejercerlo, va a tener límites. Uno de ellos, Profe, disculpe. uno de ellos es el abuso del derecho. Sí, Facundo. Lo que quería Maradona no contradecía las buenas costumbres ya. Eso, bien ahí, eso. ¿Está? Entonces, más allá de que todos tenemos el derecho a regular qué hacer con nuestro propio cadáver, y ustedes van a ver allí en el programa, en la unidad 5, disposiciones sobre el propio cadáver, es esto, las exequias. Uno tiene que, digamos, ejercer su derecho en un marco genérico que lo contiene, que nos limita en cierta manera. En este caso, como bien lo ha dicho Facundo, va contra la moral, las buenas costumbres. Lo dijo Aida, estábamos en una situación de pandemia. Más allá de la voluntad, yo quiero, digamos, esto es más allá de que Dios mediante, ojalá acá este grupo de 50 y tantos alumnos, que la inmensa mayoría de ustedes inclusive llegue a la titulación, Dios quiera, digamos. Ojalá que sean bendecidos en ello. Por ahí algunos no lo van a llegar, pero más allá de eso, llévense de este primer año lo siguiente, y lo habrán hablado con Amanda, con Francisco. El ejercicio de los derechos no es absoluto. A todos nos gusta ver solo una faz del mundo, digamos, del mundo jurídico, que es la que nos confiere derecho. Y eso nos malacostumbra. Lleva a que la gente, digamos, entienda mal para qué existe el derecho. Si solo ver la faz, digamos, linda, positiva, de la titulación del derecho, que uno tiene derecho a tal cosa, ¿sí? O a tal otro, a tal otra cuestión. El tema es que el ejercicio de los derechos no es ilimitado. ¿Sí? Ustedes han visto, justamente bajo esta pauta ya misma o de abuso del derecho, que el ejercicio de los derechos debe ser regular. ¿Escucharon eso? Ejercicio regular de los derechos, que no contraríe los fines que el ordenamiento jurídico, por ejemplo, tuvo en mira al consagrar, ¿sí?, la consagración de tal derecho. Por ejemplo, esto de disponer sobre tu propio cadáver. Bueno, podés disponer en un instrumento escrito, después vamos a ver si tiene que ser público o privado, si eventualmente no hay un elenco de parientes que podrán oponerse. Bueno, siempre hay límites que, digamos, enmarcan el ejercicio de los derechos. ¿Sí? Todos pretendemos muchas veces ejercer idénticos derechos. Mi derecho va hasta que comienza el derecho del vecino, de algún coetáneo, ajeno a mí. Bien, la moral, las buenas costumbres, limitan el ejercicio de los derechos. También lo vamos a ver hoy en ley de trasplante de órganos. La finalidad. Cuando se sanciona una ley que otorga o confiere ciertos derechos, es porque, digamos, hay una finalidad, lo habrán escuchado en filosofía teleológica, ¿sí? Una, digamos, propiamente una finalidad que persigue el ser humano. Las leyes se consagran para algo. Por ejemplo, la ley de trasplante de órganos se ha hecho para salvar vidas. ¿Sí? Después, por ejemplo, hasta podremos discutir la ley del IVE, interrupción voluntaria del embarazo, cuál es la finalidad que guía, ¿sí? Que es el ensanchamiento de los derechos del género mujer.
¿sí? Mujer o persona gestante, ¿sí? Proyección de plan de vida, proyecto humano, bueno. Cierro la idea, a ver, ¿algún otro que le haya llamado la atención, algún otro artículo de esta parte introductoria? Profe, yo tengo una duda de un ejemplo que me lo puse tipo leyendo el artículo 54 de actos peligrosos, que dice que no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Yo pensé en el hecho de, por ejemplo, un paramédico va a un accidente y hay peligro de incendio, por ejemplo, y ¿para qué va a poner en riesgo su vida, siendo que ya hay otra persona que está tipo en riesgo, y si él se pone en riesgo también? O sea, creo que por más de que sea su actividad, no sé cómo sería en ese caso. No es malo el ejemplo, y estás hablando de derecho a la vida, y derecho a la vida es un derecho personalísimo. ¿En qué fase sería? ¿Física o espiritual? No, física, porque si por ejemplo hay un incendio y la otra persona está ya, no sé, casi muerta, pero el paramédico de igual manera está haciendo su trabajo y tiene que ir a ayudar, pero pone en riesgo su vida por quemaduras o lo que pase en el accidente, también, no sé, no lo entiendo esa parte de actos peligrosos. Y bueno, pero en ese en el- caso hace al objeto de su profesión. Entonces, digamos, en la valoración de la balanza, ¿sí? Es Profe, como los que bomberos también me hay podría ser un una, ejemplo. exactamente, es como que hay, digamos, una plusvalía legal, ¿sí? De que en todo caso no podrá reclamar que se atentó contra su vida, ¿sí? ¿Se entiende? Es una profesión riesgosa, ¿sí? Entonces él al aceptar llevarla a cabo, acepta, digamos, lo que consigo trae. Y en este caso Pero, profe, a su vez, una disminución, es una disminución en cierta manera del núcleo básico de ese derecho. Es como que cualquier otra persona que se dedica a otra cosa tendría una versión más expandida de su derecho a la vida. El que se dedica a una cosa riesgosa, ¿sí? Por ejemplo, alguien que trabaja en una central atómica, ¿sí? También. Esto es para poniendo en vistas una posible reclamación, ¿sí? Hasta a veces post-mortem por parte de los herederos. pero, ¿Sí? profe, a su vez, tipo, en esos casos, la persona sería como que no puede elegir, por eso como que no sería una obligación natural de última por su profesión, pero si él sintiera que está en demasiado riesgo y elige no hacerlo, no puede haber o sea, no pueden decir que fue negligente, por ejemplo, la persona. Sería, Ojo porque probablemente caiga en abandono de persona y es un delito penal, artículo 106 del Código Penal de la Nación. Si se dedica a eso, ojo, ¿sí? Lo dejo, digamos, de manifiesto. Ustedes no van a entender todavía, pero alguna idea básica tienen que el derecho penal, ¿sí? Tipifica conductas que prohíbe. ¿Sí? En este caso, podía ser sujeto pasivo de ser, digamos, imputársele responsabilidad penal, ¿sí? Por dejar en estado de abandono de persona, supónganse a un paciente o alguna situación, que se un técnico y tiene que ir disculpen el tan burdo el ejemplo, pero a ajustar una tuerca en la central nuclear, ¿sí? No podrá alegar que pone en riesgo mi vida. Él se dedica a ello, ¿sí? Bien, bueno, vamos a intentar hacer un encuadre de la cuestión de los derechos personalísimos, ¿sí? Vamos a intentar definirlos. En primer lugar, voy a proyectar un archivo PowerPoint, ¿sí? Y continuamos.
Bien, pregunto, ¿se está viendo el archivo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, esperen que me ubico. Bueno, lo voy a poner en pantalla principal. Sean pacientes, como siempre digo, con la nueva maquinita. Bueno, ahí lo ven en principal. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí ustedes advierten unidad 5 y los dos ejes temáticos, digamos, pilares. ¿Sí? Las dos columnas en las cuales se asienta esta unidad número 5. ¿Sí? De civil parte general. Por un lado, la cuestión de persona humana, ¿sí? Que ya hemos anticipado sobre el cierre de la clase anterior, ¿no es cierto? Esta cuestión de que en código velezano, según ley 340, ya por el artículo 51, don Vélez, por ejemplo, definía qué era persona humana, ¿sí? Entendiéndola como a todo ente que tenga algún signo característico de humanidad. Ya manifestamos también que el nuevo Código Civil y Comercial, según ley 26994, no lo hace. ¿Sí? No hay un concepto de persona humana como tal. Vayamos al eje temático, diríamos, central de esta unidad 5. ¿Qué es lo que son los derechos de la personalidad? Ustedes van a tener los archivos PowerPoint, que yo después se los voy a pasar a sus correos, de a poco iré subiendo al aula virtual también. ¿Sí? Estoy pasando, digamos, por un proceso de reconstrucción propia de mis archivos, digamos, también, y recupero que tuve con la cuestión esta de la sustracción de mi equipo. Vean, yo voy a ir aclarando algunos conceptos o algunas nociones básicas de este concepto, ¿sí? Entendiendo esto de los derechos personalísimos como prerrogativas de contenido extrapatrimonial. ¿Sí? Voy a ir haciendo un ida y vuelta, yendo y viniendo, digamos, proyectando y saliendo. Salgo de inmediato y quiero compartirles esto otro. Vean, estamos en el contexto o navegando aguas de contenido extrapatrimonial. ¿Queda claro, no es cierto? Yo les remarqué en la clase anterior, no nos olvidemos de esa principal clasificación de los derechos subjetivos atendiendo a su contenido, que lleva a distinguir entre derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo, en cierta manera, se resume en el siguiente cuadrito. ¿Lo ven allí en pantalla? ¿Sí? Derechos subjetivos por su contenido. No le presten mucha atención, digamos, a la elipse, ¿sí? Puesto que este es un rescate, digamos, que dice de captura de pantalla de otra materia, en la cual colaboro, que es derechos reales. ¿Sí? Pero en cierta manera, digamos, con la elipse de color púrpura, ¿sí? Ahí encontramos, digamos, las aguas de los derechos subjetivos patrimoniales, ¿sí? Dentro de los cuales, a su vez, encontramos esa principal subdivisión que lleva a distinguirlos en reales, personales e intelectuales. ¿Está? Sin embargo, ahora estamos hablando de derechos personalísimos. ¿Está? Entonces nos vamos por la flecha, digamos, de recorrido inferior. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos extrapatrimoniales? ¿Cómo lo podríamos definir entonces? Aquellos que no tienen un valor económico. Eso, perfecto. Y dentro de esos derechos sin contenido económico, encontramos
primaria y fundamentalmente los derechos de familia, los derechos personalísimos, y he aquí lo que nos convoca, y también los derechos sobre el cuerpo humano. Más modernamente también inclusive algunos hablan de los derechos de las comunidades, ¿sí?, indígenas, pero quizás todavía con las nociones que traen a esta parte del año se les complique ubicarlos en ese universo, ¿sí?, o los bienes colectivos. Por ahora quédense con esta, digamos, principal desagregación de encontrar los derechos de familia, los derechos personalísimos y los derechos sobre el cuerpo humano, que algunos, también les soy sincero, los aglutinan, ¿sí?, o digamos los ubican también en el universo de los derechos personalísimos per se, propiamente. Perdón, había alguien que quería agregar algo, creo, o preguntar. ¿No? Bien, entonces, vamos definiendo de a poco, vamos a ir armando entre toda la definición de qué es lo que es un derecho o qué es lo que son los derechos personalísimos, ¿sí? Empezamos diciendo son prerrogativas de contenido extrapatrimonial. Ustedes ahora ya lo saben por qué, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir. Vuelvo a salir. Voy a cerrar el archivo ya de reales, así no nos molesta. Y vamos ahora, e intento proyectar el de la unidad 5 de nuestra materia. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Ahí lo están viendo, la placa del concepto de derechos personalísimos. No, profe. No, Vemos- yo veo por lo menos la carpeta. Ah, Donde bien. están todos los Voy a archivos. reanudar la función de compartir. Ahora, No, profe, todavía. vamos a la misma. Bien. A ver un poquito. Bueno, ahí volvimos a... Ahora creería que sí lo voy a poder hacer. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Se ve? Sí, Sí, ahora sí, profe. Listo. Lo pongo en pantalla principal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir aclarando cada adjetivo, ¿sí?, que califica al derecho personalísimo. ¿Sí? Ahí lo ven. Ya sacamos esta cuestión de el entendimiento de por qué son prerrogativas de contenido extrapatrimonial. Vamos ahora a esto de lo inalienable. ¿Sí? Entonces,
en cierta manera, en sus apuntes, vamos a anotar qué significa esto de la característica de inalienabilidad. ¿Alguna idea aproximada? ¿Saben lo que es? ¿O qué significa esta adjetivación de inalienable? ¿Están fuera del comercio? ¿No pueden ser enajenados? ¿Ni puestos en Bien, venta? exactamente, exactamente, exactamente. En cierta manera, sí, exacto, están fuera del comercio, pero entrecomíllenlo, ¿sí? Pongan algún asterisco, por así decirlo, ¿sí? Porque yo creo que algo les dije sobre el cierre de la clase anterior. Vamos a leer después la pauta legal, ¿sí? Y vamos a entender o comprender cómo, en cierta manera, es cierto, es un principio que los derechos de la personalidad son indisponibles, ¿sí? Y de allí esta característica derivada, o por vía de consecuencia, de su inalienabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto de inalienable? Que uno no lo puede sacar de su propio patrimonio. Anoten si quieren también, es otra manera de definir lo inalienable, ¿sí? ¿Puede repetir? Que uno no puede sacar estos bienes o estos derechos de su persona o patrimonio. En este caso, como estamos en presencia de un objeto inmaterial que no tiene apreciación económica, uno no podría decirlo del patrimonio. En cierta manera, digamos, es imposible predicarlos por fuera de las personas. Una persona no lo puede transferir a otra. Con esto tiene que ver lo de inalienabilidad. Yo les anticipé en la clase anterior, ahora nos vamos a meter en la pauta legal, de que por principio general son indisponibles. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la intimidad, ¿sí? El derecho a la imagen, que son típicos derechos de la personalidad en su aspecto espiritual. Pero hay, digamos, excepciones en que una persona puede disponerlos. Y al decir puede disponerlo, estamos hablando del típico contrato por el cual una persona dispone de sus bienes. En este caso estaremos hablando de un típico contrato de venta o de cesión. Ustedes me dirán, pero profesor, no entiendo, ¿cómo esto de que uno puede vender su intimidad o vender su imagen? Sí, es así, la respuesta es que sí. Parte de la intimidad o parte de los derechos de imagen de una persona, sí, pueden venderse, pueden cederse a título a veces gratuito, a veces a título oneroso, ¿sí? A lo que quiero llegar es a la siguiente idea. No podemos hablar de la inalienabilidad o la disponibilidad en general de los derechos personalísimos, sino que después vamos a ir viendo, cuando avancemos en cada uno de ellos, si tal o cual derecho personalísimo es indisponible o es disponible. ¿Sí? Con ponerle un ejemplo, yo creo que lo dije sobre la clase anterior, personas, los famosos que venden su intimidad, ¿sí? Por ejemplo, por contrato de cesión o de licencia que autoriza que una empresa periodística, revista, digital, lo que sea, ingrese a una cierta fiesta, a una celebración de casamiento, ¿sí? O que cierta persona autorice el uso de su propia imagen, a veces de manera onerosa, a veces de manera gratuita, ¿sí? Vamos al básico ejemplo, Lionel Messi, que autoriza de que otra persona utilice su imagen, en la inmensa mayoría de casos a título oneroso, ¿sí? Pero también es bien conocida esta labor, digamos, función social del astro del fútbol, ¿sí? Que permite que ciertas entidades que se suelen llamar del tercer sector, ¿sí? Como asociaciones o fundaciones, utilicen su imagen. Y en esos casos, digamos, Messi no está cobrando, ¿sí? Porque se haga un festival de fútbol y vaya una banda de rock a tocar y está la imagen de Messi levantando la Copa América, ¿sí? Con la 10 de la selección. Eso es uso de la imagen. Probablemente haya habido una autorización voluntaria del propio jugador o de algún representante voluntario suyo. Está entonces, vuelvo a reiterar, uno califica o tipifica en general a los derechos de la personalidad como indisponibles, como inalienables. ¿Está? Sigamos avanzando, también son perpetuas. ¿Sí? Perpetuas. ¿Qué sería que algo sea perpetuo?
Para toda la vida. No, eso sería vitalicio. ¿Que permanece durante el tiempo? Exacto. No se pierde ni se adquiere por el transcurso del tiempo. Anótenlo. Estos derechos no se pierden ni se adquieren por el transcurso del tiempo. Uno no es que, por ejemplo, tiene que estar ejercitando su derecho a la imagen, ¿sí? Por ejemplo, explotando uno mismo su propia imagen, ¿sí? Díganme si no, muchos hoy profesionales recién egresados, ¿cuál es este gran aspecto positivo, por ejemplo, de las redes sociales? Que permite la autopromoción, ¿sí? Entonces ahí uno mismo hace uso de la imagen propia, ¿sí? Para el desarrollo personal. A veces uno cede el uso de su propia imagen por un contrato de licencia, ¿sí? Por ejemplo, algún community manager de alguna empresa de publicidad, ¿sí? Para que explote la imagen propia. Bueno, a lo que voy, puede ser que uno haga uso o no haga uso. El no uso no implica que se extinga el derecho a que uno use su imagen, a que uno verifique o ratifique su propia intimidad. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, lo perpetuo no tiene ni principio ni final, ¿sí? Lo perpetuo tiene mucho aroma a eternidad, ¿sí? Lo que no tiene principio ni fin, como el horizonte, ¿sí? O alguien me sabe explicar dónde comienza y dónde culmina el horizonte. Uno solo ve el horizonte, ¿no es cierto? No sabe ni dónde inicia ni dónde principia. Bueno, esa analogía que sirva para entender la noción de perpetuidad, ¿sí? No tiene ni principio ni final, ¿sí? Y en relación al derecho subjetivo, extrapatrimonial, personalísimo, no hace falta ejercerlo. Tampoco se lo va a perder por su no uso o ejercicio, ¿sí? Sigamos avanzando. Son oponibles erga omnes. ¿Alguna idea qué significa esto de erga omnes? Es una locución latina. Que son para todos los hombres. Más que para todos, porque acá no estamos hablando de que tales personas tendrán o no tendrán. Acá todas las personas, por el hecho de ser personas, lo tenemos. Derecho a la intimidad, a la imagen, a la vida, a la salud, a disponer de nuestro propio cuerpo en vida, a disponer de nuestro propio cadáver una vez que digamos, llega al fallecimiento, acaece el fallecimiento. ¿Qué sería oponible a erga omnes? Frente a, va por ese lado. Oponible a todos. Frente a todos. Frente a todos. ¿Sí? Acá anoten, hay una principal distinción. Esto les va a servir para cuando el año que viene cursen obligaciones, ¿sí? Cuando cursen obligaciones el año que viene van a ver que la obligación, la relación obligacional, se plantea entre un acreedor frente a un deudor. ¿Está? El acreedor es titular de un derecho subjetivo patrimonial, por ejemplo, un damnificado en un accidente de tránsito. Por ejemplo, alguien que es el tenedor de un pagaré para su cobro. Entonces, digamos, es una relación tú a tú. El damnificado le va a reclamar al dañador, al que iba manejando el auto, o eventualmente al titular registral del automotor. Tú a tú, uno a uno. ¿Sí? Lo mismo el tenedor del pagaré va a ir a cobrarle al librador del pagaré, uno a uno. Sin embargo, ¿qué aspecto diferencial acá estamos encontrando en el derecho de la personalidad? Es oponible frente a todos. ¿Sí? Anoten, hay un sujeto pasivo universal. Todo el resto de la comunidad está obligado a respetar nuestros derechos personalísimos, sean estos de índole física o en su faz física, o sean estos en su faz espiritual. Eso significa la oponibilidad erga omnes. Es distinto justo el derecho a la personalidad porque hay un titular que lo opone frente a todos. En cambio, en la obligación, vuelvo a reiterar, es un tú a tú, un mano a mano, uno a uno, acreedor frente a deudor. ¿Sí? Quien opone y le dice, mirá, che, yo soy el titular del derecho subjetivo patrimonial de cobrarte 10.000 pesos. A vos, solo a vos te puedo reclamar, que sos mi deudor.
En cambio, el derecho a la intimidad, pónganse ustedes como que les han dañado intimidad. Ustedes en principio lo pueden hacer valer frente a toda la comunidad. ¿Qué es lo característico de los derechos personalísimos? Que generalmente cuando es vulnerado, se individualiza, y anótenlo, el sujeto pasivo. Todo el mundo está obligado a respetar mi intimidad. Cuando alguien vulnera mi intimidad, supónganse, como yo le decía así de una manera sarcástica, ustedes mismos hacen un reenvío de algún material por redes sociales o por la red WhatsApp, mensajero WhatsApp, Telegram, lo que fuera, o republican algo en Twitter o Instagram o Facebook. Ojo, porque ahí se está individualizando, particularizando el sujeto pasivo, frente al cual uno se va, el acreedor, digamos, en este caso no hay acreedor, porque no hay contenido patrimonial, pero el titular del derecho subjetivo va a poder a reclamar. ¿Sí? Decirle, che, pará, dejá de publicar eso, en primer lugar. Luego te voy a reclamar por el daño que me ocasionaste en mis afecciones íntimas con la republicación que hiciste. ¿Sí? Bien, ¿se va entendiendo? Yo no lo estoy viendo ahora porque veo solo pantalla, pero... Profe, ¿puede repetir cuando se vulnera la intimidad? Se individualiza el sujeto pasivo. Gracias. Se particulariza. Es decir, a priori, digamos, en un primer momento, todos tenemos la obligación de respetar esos derechos a la intimidad, a la imagen, a la identidad. Pero en algún momento concreto, si alguien los vulnera, en particular, entonces uno va a poder llevar esa causa al juez, el órgano judicial, al Poder Judicial, y decir, che, señor juez, disculpen la terminología, que tal persona deje de publicar, que tal persona me reclamo indemnización de daño y perjuicio por las afecciones íntimas ocasionadas. Está ahí, solo él va a ser el sujeto pasivo que va a tener que cargar, digamos, ¿sí? Con su acción dañosa. Bueno, seguimos con la definición. Ven ahí esto de que corresponden a toda persona por su condición de tal, por el solo hecho de ser persona. ¿Desde qué momento? Desde antes del nacimiento. Diríamos desde la concepción, a pesar de esa personalidad frágil, ¿sí? Del nascituro, como se suele decir con esta locución latina, de la persona por nacer. Hasta después de su muerte. Esto confirma esto de la perpetuidad. ¿Sí? Y estas prerrogativas no pueden ser privadas, ni por la acción, ni por la omisión. Ya sea, acá podemos ver, digamos, cómo se individualiza, cómo se particulariza lo que les decía. Si bien son oponibles erga omnes, ¿sí? Entonces, como todos deben respetar, todos los demás ciudadanos de la comunidad, todas las demás empresas, supónganse, de publicidad o de lo que fuere, y también el Estado, porque el Estado algunas veces vulnera intimidad. ¿Saben cuándo, por ejemplo? Cuando se ventila un expediente judicial, ¿sí? En un medio público. ¿Se entiende? Por eso ustedes ven que muchas veces las carátulas, o cuando hay algún escrito judicial, se borra el nombre de las partes. Es para no vulnerar intimidad. ¿Sí? Y después vamos a ver, inclusive, cómo los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es lo que solemos sintetizar con decir NNA. Por ahí cuando de acá en adelante yo les diga NNA, no se olviden que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Es una manera de denominar a las personas menores de edad. En particular, vamos a ver que hay una ley de la minoridad que protege de manera profunda, excelsa, la intimidad de los menores de edad. ¿Sí? Por eso hay veces que inclusive ven que se publican imágenes de ciertos famosos, pero con el rostro de sus hijos difuminado. Entonces estamos ahí materializando, ¿sí? Una prerrogativa del NNA, niño, niña y adolescentes, ¿sí? Porque así lo dispone esta ley de la minoridad, que en algún momento yo les voy a pasar su número y en qué artículo se encuentra otorgada esta prerrogativa en particular.
Profe, tengo una duda. Sí, sí. Entonces, estos derechos uno los adquiere, digamos, de la concepción. Exacto. Entonces, un bebé que no nació todavía tiene el derecho a que no se divulgue su imagen, digamos. ¿También? Y bueno, vean, sería hasta, ¿se acuerdan que hablamos algo del sharenting, la clase anterior? ¿Qué era el sharenting? Share. S-H-A-R-E. Compartir cosas privadas, digamos. Bueno, ponerle entonces ahí vemos con un caso muy bien planteado por Lautaro, creo que es el que planteó, compartir hasta una ecografía en redes sociales, ¿sí? Sería viable de que algún legitimado, debe haber algún legitimado, ¿sí? Supongan probablemente el padre o algún tío o abuelo, hasta pueda interponer una acción judicial para que se deje de divulgar, ¿sí? Ahí se podría estar vulnerando intimidad. Hay veces que la intimidad, les cuento, viene enraizada con imagen, ¿sí? Es por ahí uno le cuesta decir dónde hay intimidad, dónde hay imagen. En este mundo tan visual en el que compartimos todo, ¿sí? Hay veces que se entremezclan. ¿Vamos yendo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, entonces no se olviden esos caracteres, ¿sí? Siempre lo preguntábamos en la bolida inicial, no se olviden de definir a los derechos personalísimos, ¿sí? Como estas prerrogativas extrapatrimoniales, ¿sí? Indisponibles, perpetuas, ¿sí? Oponibles erga omnes, ¿está? Esos caracteres no se olviden. Y acá ven en el cuadrito proyectado esta principal subdivisión, ¿sí? Que lleva a predicar de que vamos a encontrar derechos de la personalidad en su aspecto físico, como también en su aspecto espiritual. Ahí aporta, visto el chat, Gabriel, la ley de minoridad. Creo que hay una ley posterior que ha hecho una gran reforma de esa ley, ¿sí? Pero quédense tranquilos, después yo les comparto en el material, ¿sí? Bien, algo anticipamos ya. ¿Qué derecho ustedes tienen en el programa de ayuda? Como siempre digo, el programa de ustedes es el escudo con el cual van a la batalla del final. ¿Qué derecho de la personalidad encuentran en su aspecto físico? A la vida, la integridad física, la disposición del cuerpo. Bien, ¿qué más? trasplante de órganos. Bueno, toda la temática de trasplante de órganos, les cuento, es algo derivado de los derechos de disposición del propio cuerpo. ¿Qué más? Disposición del cadáver. Ahí está. Está. Y ahí encuentran un tema interesante que raro que nadie lo mencionó, si es que le pegaron una lectura al código. Nadie leyó lo que trae el código sobre consentimiento informado. ¿No? Sí, que debe estar escrito. Y era esa parte, ¿no? ¿Y pero qué es lo que es el consentimiento? Escrito, libre, que tiene que tener discernimiento y demás. ¿Y qué es lo que es el consentimiento informado? El derecho del paciente ¿a qué? ¿Alguno de saber ustedes? las consecuencias que puede traer el trasplante de órganos, ¿puede ser? Y también a la vez arrepentirse. Bien, bien, María Ángel. No solo en trasplante, porque vean, el consentimiento informado tiene una concepción más amplia de solo trasplante de órganos. Profe, Entonces lo hacemos aplicable a toda nuestra salud. ¿Se entiende? ¿Alguno de ustedes ya se operó? ¿Se operó? No, ahí si ustedes lo cuentan, es como que restringen su noción de intimidad. Pero por ahí quieren contar, ¿algunos pasó por alguna intervención quirúrgica? Ya, puedo contar, pasé por varias cirugías. Bien, ¿y qué tuviste que firmar, Aida? Bueno, antes de operarme, te vas a la sala, en la parte donde te hacen todos los papeles, ahí tenés que firmar un consentimiento informado donde te dice, por ejemplo, detalladamente si estás dispuesto a la operación, si en el caso de que tenés alguna complicaciones, a que te puedan llevar a terapia, a transfusiones de sangre, hay un montón de cosas ahí que... Vean,
Gente, abro acá el panorama para todos. Ven qué importante que es estudiar derecho personalísimo. Qué práctico que es. Cualquiera de nosotros, Dios no quiera, pero en los próximos días, acá un mes, acá un año, acá a una década, vamos a pasar por alguna intervención o por algún tratamiento. Bueno, y ahí es que, a ver, el derecho civil, digamos, tiene por pilar esencial la libertad humana. Nadie puede ser sometido a un tratamiento, ¿se entiende? Esto es un bien primario de ustedes, su salud, su derecho a la salud. Entonces ustedes tienen derecho a que les informen en qué consiste la práctica, cuáles son los riesgos de la práctica, ¿sí? Eventualmente, si no hay algún tratamiento alternativo, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas de mejoramiento? ¿Sí? De mantención de la salud o de empeoramiento. Entonces, de todas esas cosas nos tienen que informar, ¿se entiende? Y ahí es que, vuelvo a reiterar, no se olviden, tenemos libertad. Y como tenemos libertad, entonces, ¿qué podemos hacer con esa propuesta? Vamos a razonarlo por lógica. Y la podemos rechazar, digamos. Exacto, aceptar o rechazar. ¿Sí? Les cuento también que hay una ley de derechos del paciente, que después yo les acompaño allí, les voy a acompañar en el material. ¿Está? Entonces tenemos derecho a aceptar o rechazar las prácticas, tratamientos, intervenciones. ¿Sí? Tenemos el derecho a hacerlo. Tenemos derecho a que se nos informe cómo se nos va a hacer, de qué manera. Después ustedes van a ver que esto en la práctica, digamos, son unos formularios, lo que le llaman, por ahí el que pasó por alguna intervención quirúrgica, el prequirúrgico. ¿Sí? Ustedes saben que si hay que operarse, 48 horas antes por lo menos hay que tener toda la papeleta. ¿Sí? Esas papeletas que tenemos que ir a buscar previamente, a firmar, ¿sí? Ante el secretario, la secretaria del doctor o la doctora o del instituto, ir a la obra social, a la prepaga. Y entre esos papeles va, digamos, el consentimiento. Hay veces que se hace, digamos, bilateral, es decir, hay quizás alguna suscripción por algún doctor o médico responsable, y otras tantas veces, yo les diría la mayoría de las veces, es unilateral. Es como que viene preparado un formulario para que uno abajo, ¿sí? Estampe su firma, ¿sí? Y aclare. De tal manera uno ha aceptado formar parte de esa intervención. Acepta los riesgos, digamos, de la ocasión. Bueno, y en aspecto espiritual, ¿qué encontramos? El derecho a la Derecho a elegir dignidad. su propia religión. ¿Qué más? Derecho a divulgar dicha religión. Bueno, eso es libertad religiosa. Sí, ¿qué más? El derecho honor, ¿puede al ser? honor, a la imagen, Bien, ¿qué más? a la identidad. Bien, ¿qué más? Intimidad. Intimidad. Bien, perfecto. Bueno, vamos a meternos de una manera muy acelerada en el análisis básico del derecho a la vida. ¿Sí? Esto del derecho a la vida, derecho a, lo ven allí, a vivir, derecho de vivir. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con estas dos preguntas fundamentales. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se protege el derecho a la vida? Y ahí, digamos, por vía de consecuencia, sacamos estos dos temas, digamos, polémicos, ¿sí? Que generan y ocasionan grieta, que tanto se utiliza esa palabrita maldita hoy en día, de que la cuestión de desde cuándo se protege nos lleva a las nociones y discusiones acerca del comienzo de la existencia, que ya lo vimos, esa problemática en la bolilla 6. ¿Sí? Y hasta cuándo se protege nos lleva a tocar de manera tangencial, no directa, pero nos lleva a hacer algunas reflexiones acerca de eutanasia y muerte digna. ¿Sí? Voy al chat un poquito. Catherine, ok. Perfecto. Catherine Silveira. Se está grabando, así que quedará tu correspondiente presente. Bueno, vean, cositas que deben anotar para la cuestión de derecho a la vida. ¿Sí?
¿Dónde está regulado? ¿Dónde se regula el derecho a la vida? Un poco lo anticipó Aida. Viejo código, si ustedes leían el viejo código velezano, no encontraban un artículo que diga todas las personas por el hecho de ser tal tienen derecho a la vida. También iban a la Constitución, Constitución originaria, ¿sí? O ya reformada con la histórica reforma de 1860 y la posterior reforma de 1994, ¿sí? Y de manera directa, ustedes van a leer el articulado de lo que se conoce como la parte dogmática. ¿Sí? Les cuento, ¿tienen una constitución siempre a mano? ¿No? Nos olvidamos los argentinos de andar con la constitución a mano, pareciera como que es un peso, ¿no? Así nos va también, ¿no? Bueno, vean, la Constitución Nacional siempre a mano es chiquitita, la Capeluz, cómprense, librería, al kiosquero, tengan siempre una Constitución, ahí exhiben algunos. Bien. Bueno, les cuento, la Constitución básicamente tiene dos partes, parte dogmática y parte orgánica. ¿Qué será que se regula en la parte dogmática? ¿Alguna idea? Por ahí por introducción. Los derechos, las garantías. Eso. ¿Y en la orgánica qué se regula? Y los poderes. Órganos. Eso, los órganos / poderes del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Bien, exactamente. Bien, esas son las dos partes de la Constitución. Lo van a estudiar en profundidad el año que viene. En la parte dogmática, ustedes, sea que hubiesen estudiado Derecho antes del 94 o ahora con posterioridad al 94, ustedes leen y no van a encontrar una consagración expresa del derecho a la vida. No sé si recuerdan cuál es por ahí el principal artículo de la Constitución Nacional de la cual surgen muchos derechos. ¿Alguna idea que traigan por ahí de instrucción cívica? El 18, profe. Muy bueno. Muy bueno, el 18. ¿Qué otro? Ahí hay 2 o 3 articulitos que está el 90% del Estatuto de Derechos Humanos de la Constitución Nacional. ¿Qué otro? 14. El 14. No se olviden, el 14. ¿Sí? Con sus distintas reformas que ha tenido y agregaciones. ¿Sí? 14 bis. ¿Sí? Que por ejemplo consagra los derechos económicos y sociales. ¿Sí? Bueno, péguenle un vistazo al 14 bis, al 14 bis, al 18, al 28, al 32. Son los principales artículos de la Constitución que consagran derechos. ¿Sí? No van a encontrar el derecho a la vida. Pero entonces, es lo que nos preguntamos. Se pregunta, digamos, la doctrina. ¿Cómo la Constitución argentina no reconoce el derecho a la vida? ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes ya traen medio año de introducción al derecho. Creo que reconoce a través del artículo 75, inciso 22, donde están todo el articulado, aparte de los derechos humanos. Bueno, ven, ahí ya da una noción más técnica porque nos va a traer a colación los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero antes de meternos en eso, ¿qué podríamos decir? Porque es un derecho primario, profe. Un bien supremo. Eso. Y ustedes han estudiado ese, digamos, tipo River Boca y un naturalismo y un positivismo, ¿no? En el primer cuatrimestre, ¿estudiaron eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Acerca de qué discute? ¿El derecho a la vida necesita consagración expresa? Es un derecho natural. No. Eso. Bueno, a ver, la Constitución Nacional nos otorga esa carta de derechos, servida en bandeja, que mal podrían ser protegidos si primariamente no protege derecho a la vida. ¿Se entiende? Mal uno puede predicar el derecho a la educación, libertad de asociación, a la propiedad privada, si uno previamente no protege derecho a la vida. Entonces el derecho a la vida es un derecho implícito, ¿sí? Con los alcances previstos en el artículo 32 de la Constitución Nacional,
Ahí hay un juego interesante entre el 28 y el 32, pero es tema más propio de derecho constitucional para el año que viene. Entonces, es lo que ven allí en la plaquita, lo que yo les cuento es lo que está sintetizado en la placa. ¿Está? Mal podríamos proteger todo ese bagaje de derechos si no protegiéramos primariamente el derecho a la vida. Después lo que ha dicho Aida, ¿sí? Por ese, digamos, gancho del artículo 75, inciso 22, que le ha otorgado jerarquía constitucional a varios pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos. Ustedes van, por ejemplo, al Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Y lean después cuáles ya han recibido expresa consagración por la propia Constitución, ¿sí? Pero también otros han sido incorporados con unas mayorías especiales establecidas en la propia Constitución. Otros tratados internacionales sobre derechos humanos que recibieron también jerarquía constitucional. También donde se protege al derecho a la vida es casi de una manera indirecta, ¿sí? Al tipificar tipos penales en el Código Penal, ¿sí? Tanto de homicidio como el aborto, porque el aborto, digamos, en todas sus figuras típicas no ha desaparecido del Código Penal, ¿sí? Pero despreocúpense de eso, ya van a ver en profundidad cuando estudien tanto penal parte general como una materia que se llama penal parte especial, en donde estudian cada uno de los artículos, ¿sí? Previstos en el Código Penal que tipifican conductas prohibidas para los ciudadanos. Entonces, sacando en limpio, ¿dónde se protege el derecho a la vida? En la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Y en el Código Penal de la Nación, ¿sí? Tampoco no se olviden los primeros artículos del nuevo Código Civil y Comercial, lo están hablando con Amanda. Hoy se habla de qué del derecho privado, qué se ha producido, un proceso o fenómeno de qué. De constitucionalización del derecho privado. ¿Eso qué significa concretamente? Que cuando se le plantea un caso a un juez, o Dios mediante a ustedes en el estudio, cuando egresen, o cuando en los últimos años ya empiecen a ejercitar, digamos, como aprendices en algún estudio jurídico, ustedes van a poder resolver el caso, por ejemplo, con Pacto de San José de Costa Rica. Resulta enteramente operativo, aplicable al caso concreto, ¿sí? En el caso que resuelven, ¿sí? Es decir, ustedes aplican algunas directrices del propio código, pero inclusive hay algunos aspectos del código que tienen que encuadrar en esos tratados internacionales sobre derechos humanos. Hay veces que el encuadre es más perfecto, hay otras veces que hay ciertos roces, tensiones. Entonces, por prevalencia jerárquica, se termina aplicando directamente el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos al caso concreto. Eso es la constitucionalización del derecho privado. La aplicación concreta a los casos particulares, ¿sí? De este Estatuto de Derechos Humanos, ¿sí? Previstos en estos pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, no me quiero extender. Después alguna cosa más vamos a hablar acerca de muerte digna, ¿sí? Pero me gustaría que avancemos con lo siguiente, ¿sí? Vamos a la cuestión de trasplante de órganos. Acá, digamos, préstenle atención porque supongan que les toca esta bolilla, yo siempre pregunto mucho y a fondo la cuestión de trasplante de órganos, digamos, una temática que en lo particular me gusta mucho, a la doctora Palacios también, ¿sí? Y al doctor Nebel también. Tienen que tenerlo bien en claro. No solo para aprobar derecho civil, ¿sí? Sino porque es información ciudadana, ¿sí? Esto no siempre ocurre. Pero esta información, díganme si no, debería ser brindada en la televisión, en la radio, redes sociales, en las escuelas, ¿sí? Es información importantísima, ¿sí? Tenemos tantas porquerías que vemos día y día, horas y horas de televisión, de discusión, de pelea. ¿Por qué no se aprovecha algunos minutitos de esas horas para brindar información al ciudadano? Y la cuestión de trasplante de órganos, vaya que sí es importante, ¿sí? Bueno, vamos metiéndonos de a poco, ¿sí?
vamos a definir primero la fuente de derecho. ¿Sí? Lo han estado estudiando con el doctor Nebel. ¿Qué son las fuentes de derecho? ¿De dónde surge o nace el derecho? ¿Son qué? Denme una definición. ¿De dónde brota o surge Está bien, pero la floréenlo, digamos. Ustedes me dicen Manantial, ¿dónde? ¿Cómo? como un manantial. Bien. ¿De dónde surge o brota qué? Haciendo el paralelo. El derecho. Bien, ¿y el derecho en definitiva qué es lo que es? Derecho con matiz. ¿Eh? ¿Conjunto de qué? Así en una acepción muy básica. Normas. Normas jurídicas, obligatorias, ¿no es cierto? Coercibles. ¿Sí? A las cuales estamos obligados a respetarlas, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a la cuestión de fuente de derecho en materia de trasplante de órganos. Allí lo ven, ley 27447. ¿Sí? Como lo ven allí, esta ley ha derogado la anterior ley de trasplante de órganos, que si mal no recuerdo era del año 1993. La gran mayoría de ustedes no habían nacido todavía, al 93. ¿Sí? Yo estaba terminando la primaria en el 93. Bueno, entonces, ley 27447. Lo ven allí, entendida, conocida mediáticamente como la ley Justina, ¿sí? Por esta chiquita, Justina Locane, ¿sí? Quien falleció estando en lista de espera de un órgano en la Fundación Favaloro. Esta ley, como lo ven allí, se sancionó el 4 de julio del 18. ¿Qué significa que se sancionó? Que fue aprobada por el Congreso. Eso, que el Congreso argentino, a nivel nacional, ¿cómo es? ¿Qué forma reviste? Bicameral. ¿Cuáles son las cámaras? Diputados y senadores. Eso, muy bien. Que los vamos a votar ahora, al menos en paso, el 12 de septiembre. ¿Sí? Sus integrantes. ¿Saben cuántos diputados tiene Misiones a nivel nacional? A ver, pongo la... No quiero salir del Power porque... Pero, ¿saben cuántos diputados tenemos a nivel nacional? ¿No? ¿Cuántos diputados tiene la Cámara de Diputados? En general, profe, Claro, no solo, digamos, los representantes de Misiones. puede ser 227 bancas, Más 57. eso, 257. No se olviden, esto es dato de información. La gente en general no sabe ni qué vota. Vamos a ser sinceros. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 diputados. La Cámara de Senadores es más fácil sacar el número. ¿Cuántos senadores? Vean, ustedes son estudiantes de Derecho, ¿eh? Tienen que tener esa info. 3 por provincia pueden ser. Exacto, entonces 72. ¿Dos? Bien, 72 senadores. A la Cámara de Diputados ustedes saben que se la llama Cámara Baja. Y a la de Senadores Cámara Alta. ¿Conocen el Congreso, alguno de ustedes? ¿No? No. Ya los voy a ver como asesores alguna vez. Profe, el que está en Santa Fe. ¿Perdón? El que está en Santa Fe. ¿Está en Santa Fe qué cosa? El Congreso. No, ¿cómo? ¿El Congreso dónde está ubicado? No, ni idea. En la ciudad de Buenos Aires. Aires. No, eso partamos de base, digamos, geográficamente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Toda la cabeza de la estructura orgánica a nivel nacional está en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Frente a la Plaza Congreso, justamente. Y al costado de calle Rivadavia. Congreso de la Nación. Bueno, no me respondieron. ¿Cuántos diputados misioneros tenemos?
De los 257. 4, profe. Más. 7. No se olviden, tenemos 7 representantes. Así que de los 257, 7 son misioneros. Y ustedes saben que la Cámara de Diputados se renueva por mitades, ¿no? ¿Qué significa eso? Y que se eligen una mitad mientras la otra mitad sigue y después esa mitad cambia y... ¿Cada cuánto votamos entonces para diputados? Un año. Cada 2 años. Cada 2 años. Está. Ahora, técnicamente vamos a tener lo que se conoce como elección de medio término. ¿Sí? Como está transcurriendo una presidencia y en el medio de esa presidencia se vota poder legislativo. ¿Sí? Los integrantes del poder legislativo. Bueno, entonces hay elecciones que Misiones renueva 4 bancas y hay otras elecciones que renueva 3 bancas. Tengo entendido que ahora renovamos 4 bancas en estas elecciones 2021. ¿Está? Así que tienen ya una idea aproximada de qué vamos a votar por lo menos. ¿Sí? Los senadores, ¿qué mandato tienen? ¿Por cuánto tiempo? 6 años. Exacto. Y también se renuevan por mitad, es decir, cada 3 años. ¿Sí? Bien. Vean, ley de trasplante de órganos, con la configuración actual, ¿sí? De la ley 27447. 2 grandes aguas que quedan claramente identificadas, ¿sí? Va a haber una regulación específica, ¿sí? Para el acto de disposición. Está, y díganme entonces acá cómo entra en juego esto de que, como el profe dijo hace un ratito que los derechos personalísimos son inalienables, indisponibles, y cómo resulta ser de que acá una persona va a estar disponiendo de su propio cuerpo. Está, entonces, no se olviden esta idea básica. Por principio general, los derechos personalísimos son indisponibles. Ahora bien, siempre que haya una autorización legal, estará permitida, estará legalizada la disposición. Entonces, si ustedes pretenden disponer órganos, deben hacerlo bajo las pautas legales de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Porque de lo contrario, ¿en qué caerían si no? Contrario a las costumbres, la buena, la Más moral. que contrario a la ley, una conducta ilegal, ¿qué sería? Que por ahí lastimosamente uno escucha que ocurre. Tráfico de órganos. Tráfico de órganos. ¿Sí? Así que no se transformen en traficantes de órganos ustedes. ¿Qué sería que ustedes sean traficantes de órganos? Los delincuentes. Terrible delincuentones, ¿no? Bueno, pero ¿qué harían entonces con los órganos, tejidos y células? Poner desprecio, profe. Eso. Y esto está fuera del comercio. No se puede vender un riñón, un pulmón, un corazón. No tiene precio. ¿Sí? Así Pero como... eso pasa, profe. Bueno, ahí eso es conducta prohibida. Si ustedes leen la ley después de trasplante de órganos, en su vieja formulación o en la actual formulación, van a ver que hay conductas tipificadas. Y eso es delito. Delito penal. Es como para que, si interviene un juez y un fiscal, vayan a la cárcel. ¿Sí? Pero acá no interesa el estatuto de la ley de trasplante de órganos en tanto y en cuanto derecho personalísimo. Entonces vamos a ver cómo es que una persona dispone de sus órganos, tejidos y células. ¿Sí? Entonces, vean, 2 grandes campos de actuación. Primero es el acto de disposición de órgano, tejido y célula entre personas vivas. Valga la redundancia. Y por otro lado, órgano y tejido cadavérico. Es decir, con finalidad post-mortem. Luego del hecho jurídico que pone fin a la existencia, que ¿cuál es? Lo vimos en la bolilla 6. La muerte biológica. Muerte biológica. Bien. Ahí lo ven.
el primer campo de actuación, artículos 21 a 30. Segundo campo de actuación, artículos 31 a 39. ¿Estamos? Vamos adquiriendo terminología médica. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior? Estudiamos las 6, ustedes se la van a dar de genetistas. ¿Sí? Estudian las 5 y empiezan a, digamos, a exhibir conocimiento acerca de la ciencia médica. ¿Sí? Y propiamente hablamos de esto de la ablación. ¿Sí? Una terminología técnico-legal propia de la medicina. Extracción del órgano, del dador y correlativo implante. ¿Sí? Vulgarmente, coloquialmente, en el lenguaje que habla la gente, que también es importante, ¿sí? Porque el escribano tiene que hablar en la vereda como habla la gente. En el estudio probablemente tiene que hablar como habla la gente. En el expediente no puede hablar como habla la gente. ¿Se entiende, no? Esos dos planos que intento marcar. En el expediente, de manera oral o escrita, ante un juez o fiscal, tiene que hablar de manera técnica. ¿Sí? Sea una terminología técnico-jurídica o sea una terminología técnico-médica. ¿Está? Entonces, en la vereda existe la donación de órganos. ¿Sí? Pero acá propiamente en el contexto de la ley de trasplante de órganos hablamos de correlativa ablación y posterior implante. Ablación del dador e implante en el receptor. ¿Sí? Vamos incorporando esa terminología, dador, receptor, ablación. ¿Sí? Vamos al primer ámbito de actuación. ¿Sí? Acto de disposición del órgano, tejido o célula entre personas. Lo que debemos anotar, digamos, como pauta fundamental, no se olviden de anotar esto, no cualquiera podrá ser dador y correlativo receptor. ¿Sí? En este primer ámbito. Anoten que hay condiciones legales que deben cumplirse para que exista la correlativa ablación y posterior implante en el receptor. Primer norte, digamos, que nos guía, no se olviden esto. Y acá entramos con esto de las finalidades. Yo dije hace unos 20, 30 minutos atrás, ¿para qué se hizo la ley de trasplante de órganos? Para salvar vidas. Bien. Para poder salvar vidas. Bien, entonces, norte, rumbo norte, digamos, primario, fundamental, hacia el cual vamos, toda la ley va a tener que ser interpretada en consonancia con esa finalidad primaria. Siempre que haya algún caso que uno esté en la duda de decir, ¿autorizo o no autorizo? Entonces uno tiene que plantearse, si autorizo, ¿estoy posibilitando que se salve vidas? Si deniego, ¿no estoy agrandando o agravando el riesgo de muerte? ¿Sí? Ahora bien, no es el único objetivo perseguido por la ley de trasplante de órganos. ¿Sí? Para que sea más equitativo, profe. ¿Entre quién? Y entre las personas que están en lista de espera. Bueno, como para que, digamos, no se forme esa conducta perniciosa que dijimos, que no haya tráfico de órganos. Bueno, salvar vidas, hacer más razonable el acceso al órgano tejido. ¿Qué más? Siempre... Proteger la integridad física del Eso. dador. No nos olvidemos que la ley, a ustedes algún día, Dios mediante, muchos de ustedes van a ser diputados, algún día en la provincia, por ahí de la nación, o senadores a nivel nacional, o asesores de tal. Cuando uno hace una ley, elabora el proyecto de ley, no solo mira un solo interés. Si nosotros decimos salvar solo vida, probablemente lo estamos enfocando, digamos, con los cañones de la vida del receptor. Pero pareciera que nos estamos olvidando de la vida del dador, y es más importante lo que ha dicho Ana, la integridad física del dador.
Y eso queda reflejado en ese tercer punto que ustedes ven allí en el cuadrito. Se va a realizar la operación médica, el acto médico. El trasplante no deja de ser un acto médico que el derecho, digamos, viene y le da una contención legal, o intenta darle, siempre de que haya expectativa de que mejore, ¿sí?, la salud del receptor, o al menos se mantenga en idéntico estado, pero que no cause grave perjuicio al dador. ¿Se entiende, no? Por simple lógica, sabemos que todo ser humano tiene órganos bilaterales. ¿Cuáles serían? ¿Qué serían? Eso. Los pulmones, riñones. Eso. Bueno, entonces, digamos, en los órganos bilaterales se facilita, ¿no es cierto?, el acto de ablación y correlativo implante. Pero los órganos unilaterales, obviamente, no van a ser susceptibles de trasplante, puesto que podemos salvar una vida, pero a costa de otra. Y esa no es la finalidad de la ley de trasplante de órganos. Es salvar ambas vidas, mejorar cuantos más se pueda la vida del receptor, en última instancia que mantenga el mismo estándar de vida en cuanto a nivel de salud, pero tampoco que no ocasionemos un grave deterioro en la salud del dador. No se olviden de eso. Entonces, técnicamente, ¿sí? Parece que hay algo en el chat, ¿puede ser? No. Se me corrió la pantalla nomás. Vean, vamos a estudiar cuáles son esas condiciones que deben verificarse correlativamente entre dador y receptor. ¿Sí? Vamos a hacer el primer encuadre ciñéndonos a la figura del dador. Persona plenamente capaz. ¿Sí? Plenamente capaz. Artículo 22 de la ley. Estamos hablando del trasplante con personas, entre personas, digamos, vivas. Ahí ustedes ven, digamos, una disquisición, después lo profundizan, de cómo viene a reinterpretarse esta pauta legal que surge del artículo 26 del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial no deja de ser una ley de la nación. Ley 26994. La ley de trasplante de órganos también es una ley nacional. En cuanto a jerarquía normativa, ambas tendrían idéntica jerarquía normativa. Y resulta que el artículo 26 del Código Civil y Comercial establece que a partir de los 16 años, ¿sí?, el adolescente es considerado adulto para las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo. Entonces, ahí ustedes empiezan a ver cómo en el mundo del derecho muchas veces hay inconsistencias, incompatibilidades. ¿Sí? Esta ley, no obstante, es posterior al Código Civil y Comercial. Yo le dije que es de julio del 2018. Igual se planteaba ya ese mismo conflicto, ¿sí?, a partir de la anterior ley. Hubo, digamos, un interregno temporal que rigió la 24.193 y también hablaba de persona plenamente capaz. Y tenemos nuevo Código Civil y Comercial desde el 1 de agosto del 2015. Entonces, poniendo blanco sobre negro, se planteaba la doctrina, digámoslo, los profesores, los jueces, los fiscales. ¿Cuál es la edad del dador? ¿16 años o 18? ¿Sí? Entonces ahí yo les transcribo, hubo opiniones doctrinarias ahí encontradas, ¿sí? Por ejemplo, la opinión de Rivera, por ejemplo, la opinión de Elena Hayton, ¿sí? Elena Hayton, por ejemplo, sosteniendo de que, como es una materia específica, debería aplicarse la ley especial. Si bien la ley de trasplante de órganos tiene la misma jerarquía, ¿sí?, que el Código Civil y Comercial, es ley especial que está regulando el caso concreto de dación de órganos.
Entonces apliquemos la ley especial. Rivera, en cierta manera, digamos, la deja picando, no es terminante. ¿Sí? Es como que hasta llegaría a tolerar, ¿sí?, de que se aplique el dispositivo general del Código Civil y Comercial, del artículo 26 del Código Civil y Comercial, y no el 22 de la ley de trasplante. Porque según ley de trasplante, mayoría de edad es igual a qué edad. 18 años. Bueno, ahí discusiones va, discusiones viene. Citamos esta jornada, les cuento, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil se hacen cada 2 años. ¿Sí? Son el evento académico más importante. Se reúnen los profesores de todo el país. ¿Sí? Suele haber comisiones de estudiantes cuando volvamos a la vida normal. Hay veces que se organizan, digamos, colectivos y van los alumnos. Es una linda manera de hacer turismo académico, ¿sí? Ojalá que podamos volver a esa vida más normal de aquellos días. Les cuento que el año pasado tenía que hacerse en Mendoza, año 2020, y se suspendió. Pasó para el 2021, debía hacerse ahora en septiembre, y se suspendió también. ¿Sí? Así que veremos si sale en el año 2022. La última jornada se hizo en el 2019, en la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? Fueron muchos chicos de la Católica a participar como estudiantes. En el año 2015 se hizo en Bahía Blanca y ahí se discutió en la Comisión de Parte General. ¿Cuál es la edad aplicable a dación de órganos? ¿16 o 18? Bueno, por mayoría, ¿sí?, se sostuvo que prevalece la ley especial. Es decir, y es lo que ustedes, digamos, como síntesis de toda esta locución de 5 minutos, deben quedarse. 18 años de edad, el dador debe ser mayor de edad. Profe, Sin embargo, sí. ¿ahí no se utilizaría el criterio de antinomia de la ley especial sobre la ley general? Bueno, ¿ven todas esas cuestiones que estudiaron en la 2? ¿Ven cómo estas cuestiones teóricas que uno dice, uy, qué abstracto que eso es, nunca lo voy a explicar? Bueno, se estuvo discutiendo, no hubo caso jurisprudencial que haya llevado a discutir ahora, en concreto ya con el nuevo código, pero se dio ahí unos cruces de opiniones. Es lo más lindo en el mundo del derecho, cuando se contradicen los autores. Bueno, Profe, a ver, sí. Pero nuestro profesor de taller de razonamiento nos hizo leer un caso de una donación de órganos de una chica de 17 años, pero es re viejo. Bueno, pero ese Que, era el bueno, caso Zaguiridit. Pero no sí. tiene tanto que ver con esto de edad mínima legal, sino para ese, digamos, lo que les dije, la contradicción entre ius positivismo y un naturalismo. Después vemos ahora justo, Claro, sí, sí. yo lo cito a continuación, al caso Zaguiridit porque tiene que ver con esta cuestión de manera tangencial. ¿Sí? Porque no se olviden, una cosa es que haya una ley. Una ley es de aplicación, ¿cómo? General. Nacional. General. Si uno pretende obtener algún beneficio para un caso concreto, debe judicializarlo. Y no se olviden que siempre la sentencia, en principio, ¿sí?, en principio es solo de aplicación para el caso concreto. ¿Está? Por más que haya resuelto para ese caso, para todos los demás casos sigue, digamos, el criterio legal. Bueno, cierro la idea. Menores de edad, ¿sí?, pueden ser dadores, pero solo de las denominadas CPH, célula progenitora hematopoyética. Coloquialmente hablando, de médula ósea. Entonces, empiecen a entender, van a ver cómo la cuestión de médula ósea excepciona a la ley de trasplante de órganos en 2 aspectos. El primer aspecto en que lo excepciona es que permite que haya dador de médula ósea menor de edad. Además, debe ser integrado con autorización del representante legal. ¿Sí? Es decir, él o los padres del menor. Avancemos, vean. Hay un poco quizás el caso que han tratado en taller, Zaguiridit, ¿puede ser?
Año 1979, Sí, profe. Corte Suprema, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ese caso que el dador, 1980 creo que era. por ahí, dador con 17 y 8 años, y 17 años y 8 meses, y era receptor su hermana o hermano? Bueno, y ahí, Al revés, era la chica la que quería donar. bueno, no recuerdo el género, pero ¿se acuerdan de la opinión del dictamen fiscal? ¿Era positivista o ius naturalista? Positivista, decía, si hoy es Positivista hasta 17 la años y maceta. 8 meses, mañana cuándo va a ser. Eso, bien terminante. Vean cómo se escribe muchas veces en las causas judiciales. Bueno, ¿qué falló la Corte? Por unanimidad, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Autorizó, no? Sí, porque el propósito era salvar vidas. Eso, finalidad teleológica de la ley. Es decir, denegamos y ponemos riesgo, el riesgo de vida, riesgo de muerte, llámenle como quieran, ¿sí? La salud del receptor. Hagamos una excepción legal, criterio equitativo, ya saben por introducción al derecho esto de la equidad, ¿sí? Como justicia al caso concreto, ¿sí? Y bueno, se permitió, pero fue excepcional, hubo que judicializarlo. Profe, le pregunto, ¿y usted estuvo de acuerdo, digamos, con este fallo de la Corte? Totalmente. Totalmente. Yo recién nací en el 81, aclaro. Pero bueno, el caso se dio un año antes de que nazca, pero una vez que lo leí, intelectualmente coincidí plenamente con el voto mayoritario. ¿Sí? Y me da escozor, en cierta manera, la opinión positivista del fiscal, que la respeto, intelectualmente la respeto, pero no comparto en nada. ¿Sí? Soy un naturalista, digamos, de camiseta. ¿Sí? ¿Se entiende? Un poco. ¿Qué más? Vean, no solo basta ser plenamente capaz, o en todo caso menor de edad para médula ósea, no se olviden eso, debe verificarse parentesco o alguno de los vínculos que mencionan los artículos 22 y 26 de la ley. Debe haber parentesco por consanguinidad o parentesco por adopción. Si quieren, anoten lo siguiente, vean. Hay varios tipos de adopciones, plena, simple, y desde el nuevo código también de integración. Por ahora anoten, vayan abriendo sus mentes, después cuando estudien y avancen en los civiles van a entender mejor. También puede que ocurra un vínculo entre dador y receptor de que sean cónyuges, o también se verifique un vínculo de unión convivencial. ¿Qué es lo que es la unión convivencial? Lo que la gente en la vereda, ¿cómo le llama? Estar en pareja. Concubinato. Concubinato, ¿no es cierto? Y siempre digo lo mismo, hace 5 años uso el mismo latiguillo, y acá en Misiones, ¿cómo le llamamos? En una provincia maderera como la nuestra. Lo que se acompañan. Machimbrado. Juntados pero no casados. Bueno, pero no vayan a decir eso, en un examen debe verificarse vínculo de... Porque hay veces que yo hago algunos gags o chistes como para... ¿Cómo es, profe? Machimbrado. Machimbrado, ustedes conocen cómo es el machimbre, ¿no? Voy a decir eso en un examen, profe. Siempre recurro a estos gags o latiguillos como para romper la seriedad del tema que requiere, ¿sí? Pero si vamos a estar las 2 horas analizando todo esto con criterio o un estado de ánimo muy amargado, digamos, se hace más complicado hacerlo. Entonces cada tanto, digamos, rompo como para... A veces resulta, a veces no resulta, depende mucho del auditorio, ¿sí? A veces sí en el contexto virtual, otras no en el presencial. Uno con los años va adquiriendo ese feeling, digamos. Bueno, no se olviden, segundo requisito en el dador. Acá, entre dador y receptor, alguno de estos vínculos, o que sean parientes por consanguinidad, o por adopción hasta el 4º grado. Por ahora quédense con esa locución, no vamos a profundizar. Hasta dónde llega el 4º grado, ustedes no están todavía en condiciones de entenderlo. ¿Sí? Porque deben estudiar familia. ¿Sí? Así que
tranquilos. O deberían ser cónyuges, o deberían ser, cuanto menos, convivientes, así se les llama a los que integran una unión convivencial. En Brasil se les llama a los convivientes los compañeros. ¿Sí? Gracioso, ¿eh? Porque le llaman los compañeros estables. ¿Sí? O sea, no cualquier compañero o compañero. Compañero estable. Cierro la idea. No machimbrado, profe. No, olvídense. Más allá de que queda grabado esto, ¿sí? Olvídense de lo que dije. Fue solo para romper el hielo. Vean, yo hace un ratito les dije, ojo con médula ósea. Porque médula ósea nos excepciona en cuanto a edad mínima legal. Recién decíamos, edad mínima, mayoría de edad, 18 años. Los menores de 18 pueden ser donantes, pueden ser dadores, hablando con mayor propiedad, ¿sí? Solo de médula ósea, por debajo de la edad. Resulta ser que también cuando hay dación de médula ósea, no hace falta que se verifique este vínculo de o parentesco por consanguinidad o por adopción, o que sean cónyuges o que sean convivientes. De allí que ustedes conocerán por ahí, por algo por los medios, mucho de redes sociales que consumimos, ¿sí? Que hay bancos, ¿sí? De médula ósea, anónimos. Entonces, digamos, el que quiere hacerlo, puede hacerlo, y después va a haber un receptor X persona, que no tiene que guardar ninguno de los vínculos establecidos por la ley. ¿Se entiende? Vean, creo que con esto vamos a estar cerrando la clase de hoy. ¿Sí? Ustedes ya vienen con 2 horas previas y bueno, si es por mí daría hasta las 9 de la noche, pero también hay que descansar y hacer otras cosas. Profe, le consulto, ¿hay algún artículo que se menciona el cuidado, digamos, o cómo están los órganos? Porque no podés donar, digamos, uno tan mal estado, digamos. Y bueno, van a haber artículos que van a... La pauta legal va a ser, digamos, que tiene que haber un dictamen de colegiado. Obviamente, siempre va a haber un dictamen de profesional médico que dé el ok para la ablación. ¿Sí? Pero eso no es cuestión que les atañe a ustedes, digamos, como estudiantes de Derecho. Vean, este caso lo vimos en curso de ingreso. ¿Se acuerdan? Caso Sandra Mianovich. ¿Quién se acuerda? Creo que también lo trabajamos ahí en interpretación de texto. ¿Se acuerdan? ¿Ya quedó? El de la madrina, profe, puede ser. ¿Eh? El de la madrina de la chica. Eso. ¿Qué pasaba con caso Sandra Mianovich? ¿Por dónde iba el asunto? Que a ella no le dejaban donar porque no era pariente directo. Eso, justo no, en ese caso no se verificaban algunos de los vínculos que estamos hablando. No había. Esto inclusive es bajo la vigencia de la anterior ley, la 24.193, pero en sentido más actualizado. La nueva ley, el nuevo código en esencia dice lo mismo. El nuevo código, la nueva ley de trasplante de órganos, perdón. Quería decirles lo siguiente. No había entre la señora Sandra Mianovich y Sonsoles Rey Obligado alguno de esos vínculos. No eran ni parientes por consanguinidad, ni por adopción, ni eran cónyuges, ni eran convivientes. Es un caso del 2012, si mal no lo recuerdo. Tuvo que judicializar el caso, vuelvo a esta idea, no se olviden, una cosa es la ley de aplicación general, y si uno pretende alguna aplicación o interpretación distinta a la comúnmente utilizada, va a tener que judicializar la causa. Eso mismo hizo la señora Sandra Mianovich. No sé si conocen quién es Sandra Mianovich. Una cantante, profe. Bueno, difícilmente la escuchen, digamos, por cuestión generacional. ¿Sí? Tiene algunos temas interesantes, ya en la década del 80. Perdón, había alguien que quería comentar algo. ¿Sí? ¿No? Bueno, termino la idea. Tuvo que judicializar el caso. ¿Sí? Esto se resolvió, nos llegó a la corte.
ya se resolvió a nivel de juzgado de primera instancia. Ustedes saben la estructura básica del Poder Judicial, ¿no? Primera instancia, luego ¿qué? Las que segunda instancia. ¿Qué es lo que hay? Cámara. Cámara de Cámara. apelación. Y tercera instancia o superior, La Corte. Corte Suprema. Bueno, esto se resolvió en primera instancia. Juez Nobili, el doctor Nobili, casualmente era un, digamos, un doctor, un abogado con vastísima experiencia, ¿sí?, en materia de trasplante de órganos. Había escrito innumerable cantidad de artículos sobre esta cuestión. Y bueno, vean cómo es la vida, que en algún momento el conocimiento que vos profundizaste lo terminás aplicando. Le tocó este caso al juez Nobili, no sé si era por subrogancia, es decir, en reemplazo de otro juez, y terminó fallando favorablemente a la pretensión de la señora Mianovitz, ¿sí? Y permitió que, más allá de que no se verificaban las condiciones legales establecidas, en cierta manera tomó el mismo argumento de caso Zaguirre y Dip. La ley de trasplante de órganos se ha establecido para salvar vidas, ¿sí? Y en el acto de dación de órgano no hay más que un acto sencillo, humilde, de dar amor. Así lo expresa él. Van a tener el caso, lo tuvieron en comienzo de año. Y bueno, hizo una interpretación más laxa y autorizó la ablación, ¿sí? Lo contrario sería poner en riesgo y arribar a una posible situación disvaliosa, no querida. Riesgo de muerte de la receptora. ¿Está? Entonces, en caso Sandro Mianovitz, vean ahí también cómo se flexibilizó esta cuestión de interpretación de los mínimos legales. Rita, no hay problema, no hay problema. Bueno, a ver qué más. Estamos sobre la hora. Otro requisito o condición, no se olvide cuando hablamos de condiciones que debe verificarse para la disposición entre dador y receptor, ambos vivos. Recién lo dijimos. Vamos repasando rápido. Y así a ustedes les debe resultar el final o cuando sea algún parcial de promocionalidad. Plenamente capaz, es decir, mayoría de edad. En primer lugar. En segundo lugar, alguno de los vínculos que fuimos hablando. Parentesco por consanguinidad, parentesco por adopción, ambos hasta el 4º grado, cónyuges entre sí, convivientes entre sí, salvo que sea médula ósea. Tercer requisito, consentimiento informado, libre y voluntario, expresado por ambos, dador y receptor. ¿Se entiende? Lo que nos van a tener que, si algún día somos dadores y receptores, ojalá que no, pero muchas veces un acto de amor, ser dador de órgano. En vida. Consentimiento de dador y receptor. ¿Sí? No puede ser sustituido ni complementado. Tiene que ser expresión personal. No puede ir, supongan ustedes tienen un apoderado. ¿Sí? Un apoderado que ustedes le dejaron un poder para que los represente. No puede ir por usted a decir el señor Rubén Francisco Moró acepta la intervención quirúrgica para ablación. No. Tiene que ser el señor Rubén Morós quien vaya y firme esos papeles de consentimiento informado. Y vean qué singular que es esto. Y esto ratifica el carácter de personalísimo que es nuestro derecho a disposición del propio cuerpo. Más allá de que es expresado, y les cuento además que el consentimiento debería ser expresado cuanto menos con 48 horas de antelación a la intervención quirúrgica. ¿Sí? Cuanto menos. ¿Sí? Entonces como que uno tiene un tiempo de reflexión. ¿Sí? Para en todo caso sea procedente lo que ahora les cuento. La revocación. ¿Sí? Uno podría, digamos, echarse para atrás. Y así como uno en un momento dijo, quiero ser dador, uno pueda decir, no, no quiero ser dador.
¿sí? Y lo importante también que deben anotar es que esa revocación no genera obligación ninguna. Mal podría decir el receptor, che, pero me fallaste. Ahora te meto un juicio de daño y perjuicio por la expectativa generada. No, no, porque el acto de donación, de ablación de órganos, es un acto de amor, de solidaridad, de humanidad. ¿Qué nos podrían venir a reclamar? Uno en su sabia conciencia en algún momento quería ser dador, luego, ¿sí? Y vean qué importante, hasta el momento previo a la intervención uno puede revocar su voluntad, siempre que haya voluntad jurídica susceptible de ser expresada. ¿Qué sería eso? Digamos así muy coloquialmente, hasta que pegue la anestesia. ¿Sí? Hasta ese mismo momento que uno se va adormeciendo y no quiero donar. Bueno, si se expresó la voluntad hasta el momento previo a que pegó esa anestesia general, hablando así muy coloquialmente, sería válida la revocación del consentimiento. ¿Sí? Este consentimiento expresado es esencialmente revocable. Puede ser revocado hasta el mismo momento de la intervención. Otra cosita, y con esto cierro, vean, ese consentimiento que nosotros lo expresamos ante la cartilla que nos da, digamos, el cuerpo médico, cuando nos explican, ¿sí?, en qué consiste la intervención, cuáles son las expectativas de mejoría, cuáles son los riesgos. Es un consentimiento que tiene que estar adaptado al nivel social de dador y de receptor. ¿Sí? Ustedes saben, digamos, hay gente más culta, más formada, que podría entender quizás hasta lo expresado en una cartilla con un lenguaje muy técnico. Y hay gente que quizás le cueste un poco más. Bueno, en este último caso, digamos, el cuerpo médico tiene que traducir en cierta manera esa explicación técnica. Para que sea comprensible, en definitiva, y que haya una buena razón de aquel que decide y define, digamos, ser dador, y correlativamente también ser receptor de un órgano, tejido o célula. Con esto cerramos. Salgo del cuadrito. La clase de hoy. Pregunto si quedó alguna duda de este primer ámbito de donación de órganos. ¿Se entendió? Sí, profe. No se olviden los tres grandes requisitos. Plena capacidad, ¿sí? Pero tienen una excepción. ¿Cuál es? Excepto decisión judicial. No. ¿Cuál sería la excepción a plena capacidad o mayoría de edad? ¿Para qué órgano no? No hace falta. La médula ósea. La médula ósea. Segundo requisito. ¿Cuál? Vínculo. ¿Alguno de los vínculos legales? Vínculo de los parentescos. ¿Qué excepción encuentran? En la médula ósea. Médula ósea. Tercer requisito. El consentimiento. Bien. Informado, libre y voluntario. Exacto. De parte del dador y receptor. ¿Perdón? Que es de parte del dador, de dador y receptor. receptor. ¿Con qué antelación? 48 horas. Bien, ¿puede ser revocado? En cualquier Sí, momento. hasta el momento de la cirugía. Hasta el momento de la anestesia, profe. No va a poder. Digamos, no. Hasta que haya expresión jurídica de la voluntad. La clase que viene vamos a arrancar y ahí le metemos pata, por así decirlo. Lean la ley de trasplante de órganos, la 27771. Profe, ¿todo esto se puede encontrar ahí en esa ley? Todo lo que vamos hablando, el cuadrito, lo que es toda la ley, pero acá en clase intentamos hacerlo más sistemático. ¿Sí? Les decía, nos metemos la clase que viene con mecánica del donante presunto. Aquel que ya para el órgano tejido cadavérico. Guardamos silencio, ¿cómo se interpreta? ¿Somos donantes? ¿No somos donantes? Si no queremos hacerlo, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Ven? Hay varias cuestiones ahí por dilucidar. ¿Otra pregunta? ¿Quedó por ahí en el tintero? Creemos en la ley, profe.
Perdón, Fiorella. Esa última cuestión del cadáver está en la ley para leer. 31 en adelante, si mal no recuerdo. Ok. Yo ahora, hacia fin de semana, les mando todo el material a sus correos. De la bolilla 5. Gracias, profe. A los chicos que tienen economía conmigo mañana, no se olviden, clase presencial, 16 horas. ¿Está? Nos vemos. Mañana sí nos vemos. Gracias, profe. Chao, Nos profe. vemos. Hola, profe. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe.